Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía, y Jacob quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía a Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «Te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob a su vez preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo». Cuando atravesaba Penuel salía el sol, y él iba cojeando del muslo. Por eso, los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Como recordamos un poco ayer, mi esposa hacía una pequeña cronología de Jacob, de su vida y de lo que iba a venir. La lectura hoy nos presenta ya a un Jacob que ya es padre, que ya ha tenido sus mujeres, que ya tiene posesiones y que, si nos comparamos con él, podemos pensar en un momento cuántas veces nosotros, pensando que todo lo estamos haciendo bien o haciéndolo bien, hemos tenido dificultades. Pensar en que cuántas veces podemos quizás ponernos en los zapatos de Jacob y tener aquellas peleas con Jesús, con Dios. Pensar en que en nuestras vidas todo quizá estamos intentando, lo estamos haciendo según su voluntad, y aún así encontramos dificultades. Y es allí donde quizá nuestra fe se debilita, pero es una ocasión no para eso, sino para fortalecerla, porque son ocasiones y oportunidades que el Señor nos presenta para poder saber qué tan cerca estamos de Él, realmente en quién tenemos puesta nuestra confianza. Jacob no daba su brazo a torcer, insistía peleando con aquel hombre, que inclusive ya la aurora iba a salir y el hombre le dice: «Ya, suéltame», y él, insistente, persistente, le decía: «No te soltaré hasta que me bendigas». Y eso es lo que nos invita el Señor hoy, a que aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos en un momento de dificultad, le insistamos, nos entreguemos a Él, peleemos en el buen sentido de la palabra con Él y podamos llegar a aquel acuerdo para que nos bendiga, para que recibamos lo que estamos esperando, para que nos recobre la salud, para que nos dé paz, tranquilidad en nuestros corazones, para que nuestro matrimonio sea sano y sea salvo y se restaure, para que nuestros hijos sean salvos, para que aquellos que están por caminos de oscuridad se acerquen nuevamente a Él. Y todo lo podemos hacer por medio de la oración. Allí nos invita, y yo me imagino ese momento de Jacob peleando allí con aquel hombre,
ya había pasado por una prueba inicial que había sido quitándole la bendición a su hermano y tener que salir huyendo porque le iban a matar, y ya había logrado su bendición, ya tenía sus hijos, ya iba en proceso y es allí donde el Señor al final pues del combate le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y es allí donde toda la historia trasciende y donde empieza la fe de nuestros antepasados y la misma fe en la que nosotros nos arraigamos, para entender un poco de que el Señor cumple sus promesas, de que lo que había prometido una vez a Abraham lo cumplió con Jacob. Y es allí donde empieza su descendencia y su descendencia y su descendencia, y sabemos que hasta el día de hoy es una multitud y multitud de gente, de generaciones tras generaciones que vienen de aquella descendencia. Por eso confiemos como Jacob en aquel momento, que no dudó y no desistió, sino que al contrario no se cansó hasta recibir su bendición. El Señor nos invita hoy, a ti y a mí, a que no nos cansemos, a que luchemos, a que perseveremos, y veremos el resultado. A veces quisiéramos o queremos ver el resultado como nosotros queremos, pero recuerda que Dios ve el panorama completo. Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Aunque nosotros creamos que es lo mejor para nosotros, Dios sabe el por qué no o el por qué sí. Entonces no nos arraiguemos a aquellos caprichos de que, Señor, es que me tienes que bendecir porque he pasado por muchas dificultades, he carecido de ropa, de vivienda, bueno, de muchas cosas que podemos pensar en este momento. Pero el Señor nos invita a que depositemos toda nuestra confianza en Él, a que insistamos y que no nos ceguemos simplemente a ver la recompensa en este lugar, porque quizá nuestra gran recompensa, que seguro así lo es, nos está esperando junto a Él. Entonces vivamos nuestra vida sabiendo que no somos eternos en este mundo, sino que este mundo es pasajero, este mundo es un ratico, y nuestro mayor tesoro es el presente, la oportunidad que Dios nos da para vivir, la oportunidad que Dios nos da para compartir con nuestros seres queridos, con nuestras familias. Quiero invitarte hoy a que prioricemos nuestras jerarquías en nuestras vidas. ¿Qué es lo realmente importante en tu vida? Recuerda darle siempre el primer lugar a Jesús, siempre el primer lugar a Jesús. Y continuemos en una pirámide organizada, donde nuestra vida gire en torno de un Jesús que nos ama, de un Jesús que nos perdona, de un Jesús que nos restaura, y que con ese amor, con ese perdón, podemos compartir a nuestras familias, podemos llevar a nuestros seres queridos. Por eso te invito a que quizás en el afán de tu día a día, quizás buscando generar muchos ingresos, pongas un alto en el camino y recuerda que hay cosas más importantes que el dinero. Y a veces lo más sencillo que no valoramos, lo hablo empezando por mí, es iniciando desde el despertar. Para nosotros despertar ya es algo normal, es algo cotidiano en nuestro día a día. Pero ¿cuántos hoy no se levantaron? Piensa en aquellos que tenían muchos planes para hoy y no se levantaron. Piensa en el tiempo que has perdido y que has desperdiciado quizás buscando un mejor futuro para tus hijos y los has abandonado. Han sentido la ausencia de un padre, de una madre, simplemente queriendo complacer o cubrir sus necesidades, que al fin de cuentas no son necesidades, porque lo primero que necesitan sus hijos son a sus padres. Entonces recuerda que hay cosas muy superiores y mucho más importantes, como la salud, por ejemplo. ¿Cuántos
se matan, no duermen, no descansan por trabajar, por conseguir, por acumular. Y al final del cuenta su cuerpo les pasa factura o su salud no les soporta. Y ya ni con todo el dinero del mundo podrán recobrarla. Por eso te invito a que disfrutemos nuestro día a día, en el caminar de Dios, en el pensar de Él, en el querer de Él, pero disfrutémoslo. Las maravillas de Dios son incontables. Y ayer lo decían y lo repito hoy, no importa dónde estés, importa cómo te sientas. Porque a veces pensamos de que para ser felices necesitamos ir a otro país, a una playa, a vacaciones. Pero a veces personas que lo pueden hacer es donde más vacíos se sienten, porque les falta su ficha, su importante, que es Jesús en su corazón. Por eso hagámoslo como Jacob, no nos rindamos, insistamos, peleemos si es necesario con Él, pero no nos alejemos de Él, mantengámonos firmes en Él, mantengámonos siempre cerquita a Él, mantengámonos allí de su lado, porque es allí donde podremos vencer todas las tentaciones.